Aleluya, nuestro Dios es tan bueno. Sabes, cuando estábamos cantando esta canción, digno, solo tú eres digno. Cuando tú adoras a Dios de tu corazón, hay un sentido de rendición en tu ser, de rendición a Él, que se puede transmitir en ponerte de rodillas o en simplemente en la actitud de tu corazón de reconocerlo como el todo para ti. Y cuando adoramos a Dios, lo adoramos realmente, o mejor dicho, podemos adorarlo realmente estupefactos de su amor y de su intervención en nuestras vidas. Y yo estaba recordando un poco cuando él estaba en la barca de Pedro y le había predicado a la gente y le dijo, bueno, rema mar adentro y echa la red. Y Pedro, un curtido pescador, un pescador con experiencia, un pescador de toda la vida, le dice, Señor, o sea, a esta hora no se pesca. Se tiene que pescar de noche, cuando todavía el sol no ha salido, madrugadita, y en la noche ahí hay que tirar la red. Ahí es donde los peces entran a la red. A esta hora no se pesca, Señor. Además hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Yo sé de pesca. Tú dime cómo se hace una silla, una mesa, cualquier cosa, pero yo sé de pesca. Pero le dice, pero en tu nombre voy a echar la red. Y echó la red. Y los peces comenzaron a entrar a la red. Y era tan grande la pesca que no podían levantarla. Tuvieron que llamar a otra barca para que los ayudara. Lo siguiente que Pedro hizo fue alejarse del Señor, caer de rodillas y le dijo, yo soy un hombre pecador. Porque cuando estás delante de Dios, toda nuestra incapacidad para hacer las cosas se pone delante nuestro, pero también toda nuestra capacidad para recibir de Él dirección, fuerza para hacer las cosas viene de Él. Amén. El mejor lugar donde puedes estar tú es a sus pies. Aleluya. El mejor lugar donde tú puedes estar es en su presencia. No importa de qué se trate y no importa, ya se los he dicho, cuánta experiencia tengan en lo que ustedes hacen, la mejor forma de hacer las cosas es rendido a Él. Amén. Y para eso tenemos que renovar nuestra mente, para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ministro Carlos estaba recordando que cuando en Romanos 12 dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, la palabra transformado viene de la palabra griega metamorfeo, o de donde tenemos la palabra metamorfosis, que significa cambio de forma, ¿no? Un gusano baboso y asqueroso se convierte en una linda mariposa. Ese es un cambio total. Tú cuando ves una mariposa, no te puedes imaginar que antes era un gusano baboso, que un día se colgó, se vendó y se quedó ahí hasta transformarse en una linda y colorida mariposa. Metamorfosis, cambio de forma de tu entendimiento, es decir, las cosas que tú entiendes de una manera, las debes de entender de la manera de Dios. Así es. Y este es el asunto. Porque para entender, y tenemos ahí Romanos 12:2, ponlo de la NTV, por favor, el versículo que te di. Ok, gracias. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La Biblia, Dios habla hoy, dice, para que cambiando su manera de pensar, cambien su manera de vivir. ¿Tú quieres cambiar tu manera de vivir a la manera de Dios? Tienes que cambiar tu manera de pensar, porque cuál es el hombre en el interior de su pensamiento, tal es él. Lo que tú piensas en lo oculto, lo que tú piensas a solas. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Así es.
¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando estás a solas? No, ahora estoy rodeado de gente, pastor. No, pero tú estás a solas. Tus pensamientos siempre son tus pensamientos. Dice, nadie conoció el pensamiento del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, lo dice 1 Corintios. Así, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y dice que Él nos los ha revelado. Amén. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo estoy embalado, no sé ustedes. Pero yo voy a hacerlo como yo quiero. Amén. Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 2, dice, Pablo le está escribiendo a una iglesia que él mismo llama carnal, que es Corintios, ¿no? Dice, ustedes son unos carnales, porque, no han crecido nada, siempre andan pensando que yo soy de este, yo soy del otro, que yo soy así, que yo soy así. Son carnales, dice. Pero dice, en el capítulo 2, verso 6, dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece al mundo, o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo, pero los gobernantes de este mundo no entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, escuchen bien, cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado. Es lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero, dice, esa es la clave. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Sabes? Dios no tiene las cosas en misterio para ti. Las tiene en misterio para el mundo. Porque el mundo no puede entender a Dios. La gente piensa que si tiene una estatua ante la que se inclina, es Dios y está haciendo lo que Dios, y tiene su propio pensamiento de Dios, y tiene su propio pensamiento de lo que Dios quiere que haga, y tiene su propio pensamiento de cómo debería caminar con Dios, y tiene su propio pensamiento y sus propias disculpas a lo que él sabe que está mal que haga, pero lo hace igual. No la pude rechazar porque se me ofreció. No lo pude rechazar porque, ay, es tan lindo. El mundo camina de una manera. La Escritura dice que debemos de hacer nuevos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque cuál eres tú en tu interior, de acuerdo a cómo tú piensas, tú eres. Tu real ser está en ti. Puedes venir todos los domingos a la iglesia con cara de santo como todos nosotros y tener una vida completamente contraria a la palabra de Dios. Puedes escuchar todos los mensajes y hacer todas las cosas al revés. Yo recuerdo de una persona, una jovencita que iba a la iglesia desde que estaba en el colegio y siempre estaba en los grupos y todo lo demás. Cuando entró a la universidad se enredó con un chico y salió embarazada. Entonces su mamá vino y me dijo, no sé cómo ha quedado embarazada. Y le dije, yo sí sé, le dije. sé cómo quedan embarazadas. Tengo 2 hijos. Sé cómo se hace el asunto. No, es que, pastor, no me entiende, ella es inocente. Era inocente, hija.
Hablé con la chica. La chica estaba toda apenada. Y le dije, mira, le dije, ¿qué has pensado hacer? Bueno, pastor, me tengo que casar. No, no te tienes que casar. ¿Cuál era el plan que tenían? ¿Cuál era el plan que ustedes tenían desde el principio? Entonces ella me dijo, bueno, es que íbamos a terminar la carrera y luego nos casábamos. Pero le dije, sigue con el plan, pues. Me dijo, pero pastor, ¿cómo voy a tener a mi bebé? Como lo tienen todas las madres. Vas al hospital, pares y tienes tu hijo. No me hizo caso. Se casó con él. Y después de 2 meses vino a la oficina para decirme que la maltrataba, que vivían en la casa de sus padres y la tenían como sirvienta, y que la trataban mal, y que le pegaba, y todo lo demás, y le echaba la culpa de todo lo que le pasaba ahora, de que tenía que comenzar a trabajar para ganar dinero, para pagar el médico, para esto, para el otro, y la muchacha estaba desesperada. Le dije que no te casaras. Le dije, ¿qué vas a hacer? Volví a darle un consejo y volvió a hacer las cosas al revés. Se divorció de él al final, se fue a vivir con su mamá y después se enredó con un hombre mayor y se fue a vivir a otra ciudad. Y cada vez que la encontraba, ella me pedía una consejería y yo se la daba y yo sabía, vas a hacer las cosas al revés. O sea, ¿tú para qué vienes a mí? Le decía. O sea, tú vienes para ver qué cosa no vas a hacer. Hermanos, el pensamiento del mundo es una cosa fuerte. Es algo que puede estar controlando tu vida y tú no te das cuenta. El pensamiento del mundo es el que te dice que debes de vivir de una manera que la gente aprueba. Hace muchos años, en una galaxia lejana, cuando yo conocí al Señor, en el grupo donde yo conocí, en Young Life, donde lo conoció la hermana Cecilia, mi hermana Rocío también, y de cuya raíz vienen todos ustedes, pasaba algo con los chicos. Los chicos, cuando venían y conocían al Señor, se embalaban, comenzaban a leer la Biblia, comenzaban a orar en su casa y sus papás comenzaban a mirarlos mal. ¿Qué haces leyendo la Biblia tanto? ¿Qué haces orando tanto? ¿Por qué haces todas estas cosas? Y comenzaban de repente a prohibirles que vengan al grupo. Pero le decían que debían vivir su juventud. ¿Qué significa eso? Anda tonéate, anda chupa, anda así, esto, andando lo otro, baila pegaditos, todo eso. Pensamiento del mundo, pues. El pensamiento del mundo no permea la iglesia, está en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del mundo, pues. Y la Biblia dice que debemos de renovar nuestra mente, es decir, hacer nuevos nuestros pensamientos, no pensar como el mundo piensa. ¿Qué haces cuando te preguntan acerca de los derechos, entre comillas, de los homosexuales? ¿Tienes una idea clara acerca del asunto? ¿De qué es lo que debes decirles? No quiero que me preguntes qué versículo les digo, pastor. No, o sea, ¿tú tienes un concepto claro, un pensamiento claro acerca del asunto? ¿Qué es lo que va a pasar con esta nueva norma del Ministerio de Educación que dice que desde niñitos, desde nido, les deben enseñar el concepto de género? La ideología de género, es decir, que ellos no son ni hombres ni mujeres, que tienen que decidir después qué es lo que van a hacer. ¿Sabes qué es lo que hace? Altera su identidad como persona. Va a crecer indefinido, va a crecer sin saber qué es. Y entonces donde se inclinen sus afectos y sus pasiones, entonces eso debo ser.
¿Me entienden? Y esto no es un juego, hermanos. La próxima generación está siendo atacada por este tipo de pensamiento del mundo. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Cada uno de nosotros votó en estas elecciones y desgraciadamente algunos ayudamos a que congresistas pro-gays estén hoy día en el Congreso. ¿Recuerdan que les dije que quería que votaran por un congresista en especial? ¿Por el congresista Rosas? Es la primera vez en 20 años que tiene la iglesia que yo les dije por quién votar. Nunca les había dicho. Porque la ideología de género está metida en todas partes. ¿Y saben qué? Son una minoría, pero son una minoría que grita fuerte y que presiona a través de los medios de comunicación. Si nosotros no tenemos una ideología fuerte, si nosotros no tenemos un pensamiento fuerte, definido y decidido respecto de las cosas, para hacer valer nuestra opinión, para hacer valer nuestra voz, para ser la reserva moral de la nación, como debemos ser como iglesia, entonces habremos perdido nuestro país y habremos perdido nuestra siguiente generación. Así es. La gente no tiene recuerdos de las cosas. Entre los años 50 y 60, Herbert Marcuse y otros filósofos comenzaron a hablar acerca de la libertad, de que los niños deberían ser educados con completa libertad, que no se les debería corregir, que no se debía hacer esto, que no se debía hacer el otro. Y esa generación se llama la generación perdida. Salió el movimiento hippie de ahí, que inundó todo el mundo, con una ideología de haz el amor, no la guerra. Para nosotros parecía una broma, pero era una ideología metida en la mente de la gente. Tenemos que entender que si nosotros no nos paramos firmes en la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios permee nuestra vida, no vamos a llegar a ningún lado. En 1 Samuel hay una historia. 1 Samuel capítulo 17. Quiero leerles algo del capítulo 16 primero. El profeta Samuel es enviado por Dios a la casa de Isaí. Isaí era un hombre que tenía sus ovejitas, era un judío normal que vivía en el terreno que le tocaba como herencia y hacía las cosas que hacían en esos terrenos, ¿no? Sembraba y tenía sus animales y sus cosas y había tenido sus hijos. Y Dios le dijo que fuera ahí para ungir al que sería rey de Israel. Isaí, cuando llegó Samuel, y Samuel le dijo, llama a tus hijos, comenzó a llamarlos, y vinieron los mayores de sus hijos, y eran tipos agarrados, fornidos, eran buena gente, con cara de rey, y cuando vio al primero dijo, este debe ser, y el Señor le dijo, no, no es, ok, el segundo, entonces es este, no, no es, el tercero, oye, ya pues, este, tampoco es. Pasaron todos, los 6 creo que eran primeros hermanos, y no eran. Y entonces Samuel se quedó confundido, dijo, ¿cómo? Ninguno de estos es. Entonces le dice a Isaí, ¿tienes otro hijo? Isaí, sí, el menor, sí. Es que ese es el hijo que se me salió por otro lado. Lo mandaron llamar. ¿Saben dónde estaba? Estaba con los pastores cuidando las ovejas de su papá. ¿Por qué llamó tan rápido a los otros? Porque los otros vivían en la casa. Los otros estaban con papá. El chico estaba cuidando ovejas. Cuando lo llamaron y llegó delante de Samuel, dice la Biblia, en el verso 12, la segunda parte, dice, y el Señor dijo, este es, úngelo,
Al estar David entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con poder sobre David a partir de ese día. Y Samuel regresó a Ramá. Había sido ungido como rey, aunque él no sabía muy bien de qué se trataba el asunto. Él seguía cuidando ovejas. Y hubo una guerra entre Filistea e Israel. Los filisteos se pusieron en un lado de un valle y el ejército de Israel en el otro, y estaban frente a frente. Y entonces salía un hombre, un gigante, dice, un hombre que medía como 3 metros, y salía al centro del valle y retaba a Israel. Israel no contestaba. Isaí había estado enviando a David para que le llevara algunas cosas a sus hermanos. A los 3 mayores estaban en el ejército, y entonces les llevaba algunas cosas a ellos y también a sus jefes para que los trataran bien, para que vean que la coima se inventó hace ¿ok? Y entonces los 3 hermanos de David en el ejército, él va para llevando las viandas, y en una de esas, que él está ahí con sus hermanos, sale el gigante y reta al ejército de Israel. Y David hace una pregunta y dice: hey, ¿el rey no ha ofrecido nada para que alguien que derrote a este grandazo? Entonces, no le contestaban, y él seguía preguntando, y entonces su hermano le dijo: oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Has venido a ver la guerra? ¿Has venido a regodearte? Yo sé lo que tú haces, le dijo. Pero quiero que veamos bien algo acá. Dice en el verso 18 del capítulo 17 de 1 Samuel: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. David hace una pregunta que relata cuál era la relación con sus hermanos. Le dice: ¿qué hice ahora? Contestó David: solo hacía una pregunta. ¿Cómo que qué hice ahora? Si el hermano va y lo regaña por algo, quiere decir que siempre era algo que hacía constantemente contra David. Ese era el lugar donde David vivía, y esta era la forma como David vivía. ¿Era considerado el hermano que no llamaban cuando había reuniones familiares? ¿Era el hermano a lo que los hermanos mayores chancaban? Pero él era el que cuidaba las ovejas de su padre. Lo que termina ocurriendo es que hace tanta bulla que el rey lo manda a llamar y le dice: oye, ¿qué te pasa? Entonces le dice: este pecho va a ir y va a tumbarse a ese gigante. Entonces Saúl le dice: pero él es un soldado de su juventud. Nadie creía en él. Nadie pensaba que él podía hacer algo. Es decir, todas las cosas estaban en contra de él. Pero él tenía una convicción segura. Él le dijo: escúchame, rey, yo cuido las ovejas de mi papá. Cuando un león o un oso vienen contra mí, contra las ovejas, yo voy y les doy con un palo. Pero si se levanta contra mí, lo agarro de la boca y lo mato a palazos. Y así va a ser con este filisteo incircunciso que ha retado a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Entonces le dice: anda pues. David fue con su honda y con su cayado de pastor. Recogió 5 piedras, las puso en su morral y se fue a encontrar con Goliat. Goliat era un tremendo grandazo.
Tenía una armadura, tenía una lanza grandaza y una espada inmensa y un escudo tan grande que lo llevaba su escudero delante de él. Cuando lo ve venir, le dice: oye, yo soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras. Y David le da una respuesta y le dice: yo no vengo a ti ni con espada ni con lanza, sino en el nombre de Dios a quien tú has provocado. Y Él te va a entregar en mi mano y yo te voy a matar. Y voy a entregar la carne de todos estos filisteos a las bestias. No se amilanaba el chico. Y ustedes conocen la historia. Agarró una piedra, la tiró y se la clavó entre ceja y ceja. Y luego corrió a él, tomó su espada y le cortó la cabeza. Cuando hizo eso, todo Israel despertó. Y comenzaron a perseguir a los filisteos y los mataron en el camino. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que ha estado diciendo? Tiene que ver mucho, hermano. A David no se le ocurrió que podía vencer a Goliat cuando estuvo delante de él. A David no se le ocurrió que él tenía el favor de Dios y el poder de Dios cuando estuvo delante de Goliat. David había forjado eso en su corazón cuando cuidaba las ovejas. Cuando las ovejas pastaban, él cantaba a Dios, él componía salmos, él adoraba a Dios, él tenía comunión con Dios, él dejaba que Dios tocara su corazón, él dejaba que Dios tocara su mente. Y es por eso que le dijo a Samuel con tanta certeza: cuando un oso o un león venían a quitarme una oveja, yo los espantaba, y si venían contra mí, los mataba. Dios me dio esa fuerza. Y lo mismo va a hacer con él. ¿Cuál es la fuerza que tenía David? Era su fe en Dios, su confianza y su seguridad en Dios. Una mente acostumbrada a pensar como Dios piensa, a mirar las cosas desde el punto de vista que Dios las ve. Él no vio su condición como el hijo de la puerta falsa de su papá. Él no vio su condición como el hermano que era chancado por sus hermanos. Él no vio su condición como el despreciado que tenía una idea y nadie le creía. Él no vio esa situación, él se vio a él mismo haciendo lo que Dios quería que hiciera. ¿Por qué? Porque había tratado con su mente cada día, cada momento que había estado con las ovejas. ¿Sabes? Nunca me digas que no tienes tiempo. Nunca me digas que no tienes tiempo para leer la Biblia. Nunca me digas que no tienes tiempo para orar. Nunca me digas que es que no me alcanzan las horas del día. ¿Eres marciano que necesitas 27 horas? Dios creó el día para que tuviera 24 horas. Si Dios lo creó, quiere decir que esas horas nos alcanzan para todo lo que debemos hacer, incluida nuestra comunión con Él. ¿Qué es lo que necesitas? Ponerte en orden, pues. Y saber que es más importante que ver la televisión, tener tiempo con Dios. Que es más importante que salir con los amigos o ir a la pichanga o eso o el otro. Es más importante tener comunión con Dios que hacer esas cosas. Cuando David tuvo su momento específico de enfrentar a Goliat, él estaba listo. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Que muchas veces las cosas de la vida vienen a nuestra vida y no estamos listos para enfrentarlas. Y tenemos que correr de un lado a otro pidiendo que oren por nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos orar nosotros. ¿Cómo es que David lo hizo? Fíjense bien, este pensamiento de tener comunión con Dios quedó en David hasta que fue rey. Lo siguió practicando. En 1 Corintios capítulo 17, David se despierta y tiene una idea. ¿Qué es lo que hace David? No llama a su gente para decirle: tenía esta idea y esto vamos a hacer. No, llamó al profeta de Dios. Llamó a Natán.
¿Por qué? Porque en ese tiempo el Espíritu Santo no moraba dentro de las personas. Entonces él no podía hacer una consulta a Dios directa en un sentido, aunque él era profeta. Pero llamó al profeta de Dios y le dijo: tengo esta idea de construir una casa a Dios, porque yo vivo en una casa hecha de cedro y el arca del Señor está en una carpa. Quiero hacer una casa para el Señor. Y el profeta le dice: Dios está contigo, haz todo lo que esté en tu mano. Pero el profeta no le había preguntado a Dios, pues. David comenzó a hacer las cosas por la boca del profeta, porque él confiaba en el profeta. ¿Me entienden? No siguió su idea, siguió lo que el profeta le dijo que hiciera. Esa noche David durmió feliz: voy a construirle casa al Señor. Y el profeta no durmió porque Dios le habló y le dijo: has dicho mal, David no me va a construir casa, va a ser su hijo. Pero David ha hecho esto bien y esto hecho bien, y yo voy a construirle casa a David. Pero no habla de una casa habitación, sino dice: sus generaciones serán reyes, y uno de sus hijos será el que me construya la casa. Natán va donde David y le tiene que decir: ¿sabes qué? Me pajaría. No era esa la palabra del Señor. Pero el Señor ha dicho esto, y le dice todo lo que el Señor le ha dicho. Y quiero que veamos Primera Crónicas 7. No, cálmate, déjame a mí predicar. El versículo que te di, el 17. Ok, 16. Dice: ¿quién soy yo, Señor? No, ese no es el que te di que escribieras. Entonces dice: el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. Cuando David escucha lo que el profeta le dice de parte de Dios, de que él le va a construir casa, lo siguiente que David hace es entrar donde está el tabernáculo, donde está, mejor dicho, el arca del pacto, y se sienta delante de él y comienza a orar. Y él no ora diciéndole: Señor, yo te quería hacer casa, ¿por qué no me dejas? Permíteme construir tu casa. No. ¿Saben qué? David no le habla absolutamente nada acerca de la casa, porque él ya sabía que Dios no quería que hiciera la casa. No le vuelve a nombrar la casa. David no vuelve a hablar de la casa hasta que unge a Salomón y le da todas las cosas necesarias para que él construya la casa. Pero David no vuelve a mencionar el templo de Dios, sino que comienza a hablar las cosas que Dios había hablado de él. Y le dice: ¿cómo es posible que a este tu siervo tú le des tanto favor? Que lo hayas bendecido tanto, que lo hayas cuidado tanto, y que ahora le digas lo que vas a hacer con sus hijos, con su familia. Comienza a hablar las cosas que Dios le había dicho. ¿Saben qué significa eso? Meditación. Aceptación de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Esto es lo que tú dices, esto es lo que yo creo, sobre este punto yo vivo. ¿Cómo renuevas tu mente? Mira lo que Dios dice en su palabra. No busques tus caprichos, no busques: ay, ¿cómo adecuo estas ganas que tengo yo de esto o de lo otro? No. ¿Qué es lo que Dios dice? Busca lo que Dios tiene para ti. Las palabras que Dios habla a tu vida, a tu familia, a tu futuro. Yo conocí el caso de una persona que comenzó a salir con una chica y bueno, le gustaba la chica y todo, y entonces era un cristiano, así que comenzó a orar a Dios para saber si era. Y bueno, él no conocía muchas cosas de Dios, así que le pidió una prueba, ¿no? Así pensó en lo que
Gedeón hizo al poner, ¿no?, el vellón de lana y toda la cosa, y le pidió una prueba a Dios, y salió no. Pero él igual siguió para adelante. Y lo que tuvo después fue un infierno. Porque tú no puedes decirle a Dios que bendiga lo que a ti te da la gana. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Dios bendice solamente sus planes. Él no está comprometido con tus planes, Él está comprometido con sus planes. Su compromiso es con su palabra, no con tus deseos. Su compromiso es con lo que Él quiere para ti, no con lo que a ti te da la gana que hacer. Hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros le buscamos una disculpa para hacerlo. Y la verdad es que no funciona. Si nosotros nos mantenemos en las cosas que Dios dice, vamos a tener los resultados que Dios dice. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene hijos a los que ama. Y cada uno de nosotros es el preferido de Dios. Pero Dios no engríe. ¿Entiende la diferencia? Dios no engríe. Es decir, Dios no se somete a tu voluntad. Tú te tienes que someter a su voluntad. El hombre ha tratado de manejar a Dios de diferentes maneras. El hombre ha tratado de tener autoridad sobre Dios de diferentes maneras. A través de la religión, a través de manipulación, a través de un montón de cosas. Han tratado de vivir a su manera y tratar de disculpar. Cuando la Biblia dice que no debemos fornicar, fornican. Y luego dicen, no, es que yo la amo, no, es que yo lo amo, no, es que nos vamos a casar. No importa qué disculpa levantes, es pecado. Es pecado. El sexo entre solteros es pecado, se llama fornicación, punto final. No, pero pastor, usted no entiende, es que nosotros ya nos hemos comprometido delante de Dios. Ajá. Es que yo soy como los incas, practico el servinacui. Pues andador al sol, pues. Pero no digas que estás sirviendo a Dios. Voy a tomar un ejemplo que dio el hermano Carlos. Un policía te para y ¿qué haces? Una ofrenda de amor junto con tu brevete y tu tarjeta de propiedad. Un billetico ahí que tenías guardado. Se lo encuentra, se lo queda, te deja ir. Alterar tus hojas, tus balances para no pagar impuestos. Pensar que cuando te dan vuelto de más es que Dios te está bendiciendo, te está prosperando, te está dando de las riquezas del mundo que vienen a ti. No es la forma, hermano. Cuando tú te acercas a Dios, los pensamientos de Dios consumen tu carnalidad. Amén. Cuando tú te acercas a Dios y a su palabra y sus pensamientos cortan las ramas podridas de tu vida. Ay, pastor, ¿cómo puede decir eso? Porque cortan las mías, pues también. Yo lo sé. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que sea perfecto. No quiere decir que sea perfecto. Estoy camino a la perfección. ¿Cuándo voy a ser perfecto? Cuando esté en el cielo, pues. Igual que ustedes. Amén. Todos estamos en el mismo barco. Todos caminamos en el mismo barco. Por eso es que la Biblia dice que no tenemos que andar
tirándonos encima nuestros errores o nuestras fallas, criticándonos o acusándonos o cosas por el estilo. Dice, mira bien, en tu ojo no tenga una viga antes de hablar de alguien, antes de juzgar a alguien, sea un hermano, sea un ministro, sea quien sea. Ten cuidado, que no haya una viga metida en tu ojo antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos que andarnos juzgando, pero tenemos que andarnos animando a caminar en la palabra. Tenemos que andar animándonos con lo que la Biblia dice, ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos. ¿Por qué es que buscamos que los chicos estén envueltos en el grupo, en cada uno de su grupo, en renovados, en radical, en reactivo, en transformers, en todo? Transformados. Se transforman ahí, pues. Son transformados, pero por la palabra. Amén. Son transformados en la renovación de su mente. No es que se convierten en, no son camiones que se convierten en robots. Pero lo cierto, hermanos, es que si la Biblia dice que debemos de renovar nuestra mente, no hay de otra, tienes que hacerlo. Si tú no estás usando tu tiempo para renovar tu mente, estás perdiendo el tiempo. No importa cuál sea tu disculpa, si tú no lo haces, tú estás perdiendo tu tiempo. Y es más, el tiempo es lo único que no se recupera. Cuando usas el tiempo, se pasó. Cuando malgastas el tiempo, se pasó. Ya no hay forma de volver atrás. Pero lo que puedes hacer es comenzar a mirar de hoy en adelante y comenzar a ponerte metas y comenzar a ponerte cosas de alcance que vas a alcanzar en tanto tiempo a través de la renovación de tu mente. Necesitamos pensar como Dios piensa. Pero ¿cómo puedo saber cómo Dios piensa de algo? La Biblia lo dice. Recuerda lo que les leí de Corintios. Dice, el Espíritu Santo nos revela lo que Dios quiere. Tienes que tener comunión con Él. Tienes que leer la palabra, meditar la palabra y comenzar a actuar de acuerdo a lo que Él te dirige. Y si te dice que no hagas algo, no lo hagas. Recuerdo un hermano, era un oficial de la Fuerza Aérea, que estaba metiéndose en la palabra y teniendo comunión con Dios y todo eso, y iba a traer un avión desde Iquitos a Lima. Todavía no es tiempo. Iba a traer un avión de Iquitos a Lima, y era un Hércules, uno de esos avionotes. Entonces sale de Iquitos, y a los 10 minutos que está volando, el Espíritu Santo le dice, regresa a Iquitos. Entonces él toma el radio, porque cuando un piloto está llevando un avión, sin importar el grado que tenga, está sometido a las torres que lo dirigen. Y entonces les dice, debo regresar a Iquitos. Y entonces le dice, ¿tiene algún problema el avión? La verdad no. Entonces, ¿por qué tienes que regresar? Entonces él se quedó en la disyuntiva. ¿Le digo que Dios me ha dicho? Pero le dijo, no, solo tengo que regresar. Le dijo, no, sigue vuelo. Entonces él siguió volando y a los 5 minutos el Espíritu Santo le volvió a decir, regresa a Iquitos. Y él vuelve a llamar a Iquitos y Iquitos le dice, no, sigue adelante. 5 minutos más le dice, si no regresas, te caes. Entonces él decide dar la vuelta y llama a Iquitos y le dice, estoy volviendo, preparen la pista. Dice, ¿pero por qué estás volviendo? Estoy volviendo, preparen la pista. Él regresó, aterrizó normal, hizo revisar el avión no iba a volar más de 10 minutos. ¿Quién supo lo que pasaba con el avión? Dios. Ahora, ¿por qué a Dios le interesó el avión? Porque había un hijo de él ahí, dispuesto a escucharlo. El asunto es cuando no escuchamos a Dios. ¿Cómo es que podemos escuchar a Dios? Cuando practicamos su presencia. David, ¿por qué dijo, Dios lo va a entregar en mis manos? Porque él sabía lo que Dios iba a hacer.
Cuando él escuchó del profeta Natán, esto es lo que voy a hacer con tu familia, él entró y se sentó en la presencia de Dios y le dijo: wow, Señor, vas a hacer todo esto por mí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dándole gracias a Dios por lo que iba a hacer en el futuro. Él no lo había visto, pero había escuchado la palabra y la había creído. Amén. Cuando estuvo delante de Goliat, él supo cómo actuar por la dirección del Espíritu Santo. Tienes que saber que Dios tiene lo mejor para ti. Tienes que saber que Dios tiene todo aquello que tú necesitas como cuidado de tu vida. Dios tiene en sus manos tu vida y tiene un plan hecho antes de la fundación del mundo para ti. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que escucharlo, pues. Así es. Tienes que seguirlo. Yo recuerdo antes, hace 20 años que formamos la comunidad carismática peruana, y hace 21 años yo tenía una dirección de Dios que debía de salir del lugar donde estaba. Y yo no quería. No quería porque estaba muy cómodo. Me daban todo. Tenía todas las bendiciones de la vida conmigo. Y entonces me comencé a resistir. Hasta dejé de orar. No quería escuchar lo que me dijera eso, que saliera de la iglesia. No quería escucharlo. Hasta que me dijo: estás en el límite de la desobediencia, quiero que salgas. Y fui a hablar con el pastor. Salí. Esa noche a mi esposa le dio un ataque de apendicitis. La llevé a la clínica porque todavía tenía el seguro particular que me habían dado de la iglesia. Y mientras la estaban operando, el diablo oprimía mi mente diciéndome: ya ves, te saliste de la cobertura y ahora pues tu esposa está pagando esto y va a venir esto sobre tus hijos y aquello y lo otro. Y era un ataque constante. Yo decía: yo he hecho la voluntad de Dios, yo he hecho lo que Dios me ha dicho que haga, no me voy a rendir, no voy a rendirme. Pasamos un año terrible porque no teníamos ingresos. Tenía que pagar la casa, el colegio, la comida. Y ustedes saben que me gusta comer. Y en ese tiempo me gustaba más todavía, así que... Pero era terrible. Pero yo había dicho, yo escuché a Dios. Dios me dijo que hiciera esto y tengo que seguir adelante. Y voy a seguir adelante. Dios va a cuidar de nosotros. Y lo ha hecho. Amén. Y si estamos reunidos acá, es por eso. Cuando tú escuchas la voz de Dios, ¿estás siguiéndolo? No estás preguntándole, ¿pero estás seguro, Señor? ¿Cómo puedes preguntarle a Dios si está seguro? Algunas personas dicen: sí, estoy haciendo esto porque Dios me lo dijo, y comienzan a hacer algo, y de repente dejan de hacerlo y comienzan a hacer otra cosa porque Dios se lo dijo, que Dios cambió de opinión. ¿Dios cambia de opinión? No, Dios tiene una sola opinión, tiene un solo plan para ti, no tiene planes alternativos. El que tiene cosas alternativas eres tú. Tú caminas en la senda de Dios y te desvías para acá. ¿Qué tienes que hacer? Volver a la senda. La senda sigue en el mismo lugar. Va al mismo sitio. Yes. Hermanos, si no tomamos tiempo con Dios y si no renovamos nuestra mente y comenzamos a actuar conforme a la palabra, nunca vamos a ver el destino que Dios tiene realmente para nosotros. La bendición que Dios tiene para nosotros. No te contentes donde estás. No te contentes con tus planes. Ponte en las manos de Dios. Búscalo a Él y sigue su dirección, porque Él tiene buenas cosas para ti. Amén.